Buen día, queridos maestros y público en general. El día de hoy vamos a hablar sobre una enseñanza del siglo XXI. El quien les habla es Beramendi Espinosa Víctor Aldeir. Soy estudiante de la educación de la Universidad Nacional de Educación. Antes de empezar con el tema, quería preguntarles a ustedes, ¿esta imagen les hace recordar algo? Por ejemplo, en nuestras casas, junto a los docentes, ustedes también, y público general, quien se dedica a la docencia, se ha preparado en casa, mediante YouTube, mediante capacitaciones, mediante ciertas formación docente que ha proporcionado también el Ministerio de Educación. Pero sin embargo, hemos hecho esfuerzos para llevar una buena enseñanza hacia nuestros estudiantes. También durante ese transcurso de ese aprendizaje, hemos visto la necesidad de aprender sobre las herramientas digitales, también sobre las aplicaciones que nos favorezcan la educación. También la gamificación, hemos aprendido sobre ello, cómo motivar a los estudiantes, cómo llevar que sean autónomos, que sean colaborativos incluso. Ahora, también tenemos los TICs. En los TICs, ellos, como docentes, nosotros hemos visto cómo ese mundo, eh, esa gama que nos proporciona lo tecnológico, nos ha proporcionado tener una buena enseñanza a distancia con los estudiantes. Ahora, pero antes de la pandemia, éramos analfabetos tecnológicos. No sabíamos qué era la tecnología, o en algunos casos, no muchos docentes dominaban la tecnología, porque estábamos de manera presencial. Usábamos, sí, la tecnología, pero para proyectar una diapositiva y poder interactuar, hacer una exposición. Y solamente éramos como unos expositores, pero no usábamos en sí la tecnología como lo estamos usando ahora, ¿no? Este problema ya llega ya mucho tiempo, ya lleva, mucho tiempo lleva tanto en los maestros, pero también en los estudiantes. Un ejemplo, lo que nos dice el Perú 21, por ejemplo, en esta pequeña noticia, que nos habla de, por ejemplo, que el 73% de los peruanos percibe que la tecnología en la escuela pública está atrasada. Y esta noticia ya era en 2017. Ya los mismos peruanos, los ciudadanos, hablaban que la tecnología en la escuela no ha sido aplicada o no ha sido innovada o actualizada, mejor dicho. Entonces también esta pequeña noticia nos habla de que la tecnología, en algunos casos, en algunos colegios de alto rendimiento, se ha aplicado la tecnología en sí y ha habido resultados. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Que la tecnología puede ser una aliada para la educación, tanto para los maestros, para poder enseñar, y también para los estudiantes, para que ellos puedan prosperar y para tener un país tecnológico, que es lo que nosotros apuntamos. Ahora, no solamente los maestros tienen esas dificultades, ¿no? De adaptarse a los cambios, de adaptarse a lo tecnológico, pero también los estudiantes han tenido problemas. Muchas veces nosotros decimos, en muchos casos, en varias exposiciones, en varias conferencias, he escuchado que dicen que los alumnos ya nacen ya nativos tecnológicos, son nativos tecnológicos. Y ese concepto de nativos tecnológicos viene bien a un país ya que tiene avanzada tecnología, pero no un país como el nuestro. Cuando nosotros nos referimos a los estudiantes que son nativos tecnológicos, es que ellos ya nacen con el Facebook, nacen con el Instagram, usan el TikTok incluso, pero no lo usan para lo educativo. Entonces, ahí está nuestra labor de nosotros. Primero, el docente debe conocer la tecnología, las tecnologías, y para poder enseñar a usar bien la tecnología a los estudiantes. Está bien que nosotros sepamos que los estudiantes nazcan con, que sean nativos tecnológicos, pero no lo usan para un adecuado uso debido para la educación. Entonces, el Diario del Comercio ya nos hablaba, esto es una noticia, hablaba sobre las brechas digitales. Sabemos que no todos
todos tienen la oportunidad de gozar de esta tecnología, mucho menos en esta pandemia, donde el Estado se ha hecho esfuerzos, ha llevado tablets, ha llevado también laptops, pero esto no ha sido suficiente, ¿no? Y según esta noticia, hablaba de, por ejemplo, de cómo nos va, qué nos falta para poder cortar esta brecha digital que hay en el Perú. Pues falta mucho. Eh, Hay número significativo, un número significativo que no ha llegado a esa tecnología. También hablamos mucho de la alfabetización de escritura, de enseñar a leer y escribir, pero por otro lado también dejamos de lado la alfabetización digital. Tenemos analfabetos digitales. Aparte que tenemos analfabetos que no saben escribir ni leer, también tenemos analfabetos digitales. Y también hay maestros, profesores, que son analfabetos digitales. Entonces, este problema no viene ya de esta pandemia, que ha sido el boom, ha sacado todas las deficiencias que hemos tenido en el sector educativo, pero también hay que hacer un diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico previo de lo que ha pasado. Muchos años hemos tenido abandonado el sector educativo, tanto en la tecnología también, para poder propagar esta y cerrar esta brecha digital en todo el Perú. Pero ahora se está dando a conocer, gracias a esta pandemia, claro, que tiene sus consecuencias, eh, consecuencias no favorables y también favorables, en donde nos ha dado a entender o nos ha dado una cachetada, mejor dicho, que ha dado una cachetada al sector educativo en que la tecnología puede ser una aliada para nosotros para poder cerrar brechas tanto en alfabetización o la alfabetización digital, ¿no? Hay que usar la tecnología como una aliada. Y este pequeña noticia nos habla, ¿no? Que la conectividad a nivel de los pueblos alejados, en América Latina y el Caribe, al menos, dice, 77 millones de personas no tienen acceso a Internet de calidad en áreas rurales, en áreas alejadas de la zona, en este caso tenemos a Lima, en la ciudad de Lima, en áreas más alejadas no tienen ese acceso tampoco al Internet y la tecnología, ¿no? Entonces, esto nos lleva a la reflexión de que debemos usar eh, tanto a nivel educativo y en todos los sectores la tecnología. Claro que la tecnología no es un remedio a todos los males que tenemos, pero puede ser una aliada fundamental para poder sacar a flote eh, y poder combatir esta brecha digital y también algunas deficiencias que tenemos. Ahora, siguiendo la misma línea de este pequeño video, sabemos que antes de la pandemia éramos analfabetos tecnológicos, tanto profesores y estudiantes, con el buen uso de la tecnología. Ahora, en el mundo, no solamente ahora, y anteriormente también en los años anteriores, se hablaba de habilidades que van a poder venir actualmente, acá en el futuro. Por ejemplo, innovación, el estudiante debe ser innovador, el aprendizaje activo, el estudiante debe tener ese aprendizaje activo, ganas de estudiar, ese aprendizaje de aprender jugando, con la tecnología incluso. Luego, la habilidad de pensamiento crítico, ¿no? Tener ese pensamiento crítico del estudiante. También el control de la tecnología, que también en el futuro, el control y también el uso de la tecnología, ¿no? Saber controlar la tecnología en qué determinado tiempo o en qué circunstancia vamos a utilizarlo, ¿no? A favor de nosotros. También el diseño y programación de la tecnología. Si se dan cuenta, en el futuro, estas son las habilidades, algunas habilidades que he podido recoger en varios foros que han dado que está en Google, y también lo que sucede en algunas universidades que han planteado estas habilidades del futuro. Como podrán apreciar,
habla mucho de la tecnología. La tecnología es un pilar fundamental en el futuro. Y por qué digo que es un pilar fundamental? Porque ahí viene el cambio. El mundo gira, el mundo cambia, y también nosotros debemos cambiar como educación, ¿no? Como la educación en el Perú no ha cambiado durante mucho tiempo, y entonces debe transformarse a lo que va a venir, a lo que va, a lo que queremos formar, ¿no? Queremos formar, me parece magnífico que queramos formar personas críticas, personas analíticas, personas que usan la tecnología, pero también crear personas que controlen la tecnología y diseñen nuevas tecnologías, innoven tecnología para el Perú, y también que vayan a competir en el exterior o en el mundo. Ahora, hay una pequeña revista que se llama Formación Docente en el Perú, de Hugo Díaz Díaz, que nos habla de que existen tipos de docentes en el Perú. Por ejemplo, el docente tradicional, es donde todo lo ve lo enciclopédico, ¿no? Lo memorístico, el expositivo que se para a exponer y no recibe opiniones de sus estudiantes, no recibe crítica de sus estudiantes. Pero a lo contrario de eso, él nos proporciona dos alternativas. Bueno, es un proceso esto, ¿no? Este cambio de lo tradicional a a un docente propio del siglo XXI lleva un proceso, nos dice este autor. Por ejemplo, para cambiar de lo tradicional, para pasar a un docente siglo XXI, vamos a pasar por un docente en proceso de cambio. Es donde estamos nosotros. Estamos nosotros en un proceso de cambio. Conocemos ya en la tecnología, conocemos algunas aplicaciones, herramientas digitales que favorezcan la educación, pero estamos en un proceso de cambio. Cuando acabe esta pandemia, se habla mucho de una educación híbrida, ¿no? El uso de la tecnología con lo presencial, ¿no? Lo virtual. Entonces, eh, yo pienso, no sé que ustedes también pensarán, que para cuando termine esta pandemia, debemos, no debemos olvidar lo que hemos aprendido. Las herramientas digitales, las aplicaciones, la gamificación, eh, esas TICs que nos ha ayudado a interactuar con el estudiante, llevarlo a la presencial, ser un docente totalmente siglo XXI para poder facilitar el aprendizaje al estudiante y también interactuar con ellos, para poder innovar, poder incentivarlos a ellos y que ellos sientan que el docente está actualizado, que el docente está a la par de ellos, que el docente está enseñando en base a su contexto, en base a lo que vivimos mundialmente, en base a esta tecnología que para avanzando. Entonces, el docente debe cambiar su manera de pensar y usar la tecnología como aliada. Entonces, este autor nos dice que para pasar de docente tradicional, debemos pasar por un proceso. Y ese proceso estamos ahora. Pero cuando termine la pandemia, queremos apuntar a ser un docente del siglo XXI. Como dije, esta pandemia nos ha traído consecuencias no favorables, pero también algunas consecuencias favorables. Una es esta, ¿no? Que hemos visto que la tecnología puede ser una aliada para la educación. Ahora, ahora mismo, ahora miremos a la enseñanza como una variable independiente. Me dirán, profesor, ¿por qué, ¿por qué pone una variable independiente y dependiente? ¿Acaso estamos en, en taller en taller de investigación? No, claro que no. Ahora vamos a mirar la enseñanza como una variable independiente y el desempeño como una variable dependiente. En esto, creo, en donde la manera de cómo enseñamos va a influir en el desempeño del estudiante. ¿Cómo me explico? A ver, hay que mirar el colegio o el salón de clases como una oportunidad para experimentar métodos, técnicas, para experimentar estrategias, nuevas estrategias. Y ahora lo estamos experimentando de manera virtual, claro está, pero estamos experimentando y vemos los efectos y vemos cómo esos efectos nos favorecen en la educación,
cómo el estudiante está motivado. Entonces, la enseñanza tiene que ver con la didáctica, los métodos, las técnicas y las estrategias que nosotros aplicamos. El uso de la tecnología, pero que esté enfocado en la educación. El material con un propósito, el material didáctico con un propósito. El ambiente y oportunidades. La predisposición del docente a aprender y también a desaprender lo ya aprendido anteriormente, porque lo que sucede es que el material didáctico ya viene de hace mucho tiempo y sigue todavía, y eso no se va a cambiar, porque un estudiante trabaja con material concreto, en primaria, en nivel primario. Entonces, eso no se va a cambiar. Claro que no. Que la tecnología va a cambiarnos a nosotros como profesores, claro que no. No nos va a sustituir, sino que la tecnología que sea una aliada para nosotros para mediar el conocimiento, para poder interactuar con el estudiante. Entonces, el docente debe entender que debemos aprender, seguir aprendiendo. Siempre, siempre, un docente debe seguir eh, investigando, aprendiendo, experimentando nuevas tecnologías, nuevos métodos, nuevas técnicas, nuevas estrategias y poder acumular todas esas estrategias en un momento adecuado, en una área adecuada, poder aplicarla. Como dije, esta enseñanza, la manera de cómo enseñamos, afecta en el desempeño, tiene una influencia. Entonces, cuando nosotros aplicamos una enseñanza interactiva con nuevos métodos, nuevas técnicas, nuevas estrategias, va a haber un mayor desenvolvimiento de los estudiantes, mayor interés por estudiar. Hay una deserción enorme de los estudiantes, hay una deserción enorme en los estudiantes que abandonan en la escuela. Claro que ellos dicen que tienen que estudiar, tienen que trabajar para poder llevar un pan a su casa, pero también hay un grupo, cierto grupo, que también hay una investigación de eso, también posteriormente se va a hacer un video analizando esa encuesta, si no me equivoco fue el Diario de Comercio que he hecho el año pasado, y también va a haber una encuesta este año. Entonces, hay un grupo que dice que lo que enseña el docente no le interesa, o no le interesa la educación. Entonces, no atraemos a la educación, al colegio, a los estudiantes, nos estamos apartando. De esta manera, cuando cambiamos nuestra manera de enseñar, nuestra manera de ver el mundo, de nuestra manera de ver la tecnología, vamos a atraer a los estudiantes porque ellos sienten que que el docente les está enseñando para el futuro. No le estamos enseñando solamente para que sepan qué fecha, qué fecha es tal día, o quién curó no, quién curó quién creó cierta vacuna. No, eso no. No queremos enciclopédicos. Queremos innovación, despertar el interés por la educación. Y la tecnología va a ser una aliada para ello. Entonces, yo llamo a esta nueva enseñanza la didáctica del siglo XXI, en donde el docente, aparte que tenemos la didáctica antigua, que yo llamo la didáctica antigua, y que sigue vigente todavía, podemos añadir la tecnología con nuevos métodos y técnicas y estrategias, usar la gamificación, las herramientas digitales, usar las TICs, usar las aplicaciones, llevarlos al entorno presencial, no quedarnos en el entorno virtual, porque también es factible, es pertinente y es innovador llevarlo a lo presencial. ¿Por qué no ponernos ese desafío de llevar todo lo aprendido a lo presencial? Poder poner en práctica. ¿Vamos a hacerlo? Creo que sí, lo vamos a lograr. Ahora, para terminar esto, Peñalosa, él hablaba que ninguna tecnología educativa existe per se, sino en función de la concepción de la educación que la suscita. ¿Qué quiere decir esto? Que la tecnología educativa por sí sola no va a salir a flote, por en base que tenga un fundamento educativo, la tecnología, va a poder salir a flote, va a poder resultar, va a haber resultados. Eso es lo que dice Walter Peñalosa.
Este canal ha sido abierto para ustedes, queridos docentes, y también para el público general, para que puedan saber algunas tecnologías nuevas y poder interactuar con ustedes sobre también la brecha digital en el Perú, algunas herramientas digitales, cómo podemos interactuar con los estudiantes de manera virtual y también, ¿por qué no, de manera presencial? Poder llevar todos estos saberes de manera presencial. Espero que esto sea uno de los primeros videos. No lo quería descansar mucho con estos videos, con este primer video que estoy haciendo, sino que es como una introducción a lo que se viene. Y todos los domingos voy a subir videos y espero que se suscriban a este canal Didáctica del Siglo XXI, que les tendrá muchas sorpresas. Muchísimas gracias, soy el estudiante Benjamín Espinosa Víctor, que ya soy un profesor, me considero uno, y hasta luego.